12 Escuchando años. Radio Metodista, No, la trabajo emisora también, del Espíritu Santo de Dios. como capellán en Centro Educativo Latinoamericano y pastorea las comunidades de la Primera Iglesia y La Paz, coordinando equipos pastorales en las comunidades de la Fe de San Jerónimo. Fue el presidente del Consejo General de Vida y Misión de la Junta General de la Iglesia Metodista bajo el obispado del pastor Frank de Nulli. Bueno, el pastor es casado con la hermana María Esther Andersen, tiene 4 hijas y bueno, pues actualmente el pastor es obispo de la Iglesia Evangélica Metodista de Argentina y lo vamos a dar lugar a nuestro obispo Américo. Por favor, pastor obispo, adelante. Bien, primeramente agradecer la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo, agradecer la invitación del obispo Antonio para este tiempo de pensar juntos y de compartir alguna temática que sea motivadora y que nos ayude a pensar en este tiempo. Así que agradecer la posibilidad de compartir la comunión que hace posible el Espíritu. Aún desde la virtualidad, el Espíritu crea comunión entre nosotros y nosotras. Así que, bueno, una alegría compartir lo que me ha pedido el obispo para que pueda trasladarles y que también podamos luego interactuar, charlar, preguntar sobre lo que voy a vertir con ustedes. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Ok. El obispo Antonio me hizo la sugerencia y el planteo de pensar sobre desafíos pastorales en estos tiempos actuales. Amén. Pensar los desafíos pastorales en estos tiempos necesariamente nos remite al tema de la pandemia, y que la pandemia ha sido un punto de inflexión, un punto de quiebre en nuestras realidades, no solo en nuestros países, sino en nuestro mundo todo. Vivimos un tiempo de incertidumbres profundas y este tiempo de incertidumbre debe ser convertido en discernimiento y también profecía para nuestras iglesias. Es decir, ocasiones para reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros, de nuestros pueblos, de nuestras gentes, de nuestras luchas, y que nos pide urgentemente detectar, convocar, compartir y también aportar todo aquello que pueda servir para ayudar a quienes sufren de manera más intensa las consecuencias penosas de esta situación particular que la pandemia en muchos casos ha venido a profundizar. Situaciones de violencia, situaciones de injusticia, de pobreza. Creí que podemos pensar en algunos puntos en relación a estos desafíos necesarios en este tiempo que nos toca vivir. Uno sería la compasión y la misericordia, el discernimiento, la evangelización y la misión, y también la conversión. En relación a la compasión y la misericordia, la pandemia nos viene a plantear en un primer término lo que podríamos llamar una necesaria compasión operativa. Ante el reguero de sufrimientos por la pérdida de trabajo, el riesgo por la salud, la soledad, el miedo, la tristeza, la angustia, las pérdidas familiares, necesitamos pensar la compasión operativa, operativizando, trasladándose para acompañar tan diversas necesidades
que están en medio de nosotros y también en medio de nuestras propias iglesias, tratando de hacer realidad una vez más la imagen de la iglesia como si fuese un hospital de campaña, un lugar en donde podemos atender y acompañar, resguardar la vida, sostenerla y también sanarla con la palabra y con la ayuda del mismo Espíritu y de la acción de la iglesia. La iglesia, a través de sus comunidades, instituciones y diversos grupos, están dando un auténtico testimonio, socorriendo, ayudando a una diversidad de necesidades que apremian al pueblo de Bolivia, pero también que apremian al resto de los pueblos latinoamericanos y que apremian al mundo entero. Ahí están comedores populares, las ayudas en alimentos, las ayudas en medicamentos, bien, un sinfín de esfuerzos de las iglesias que con vocación profunda de servicio responden a estas urgencias que están en este tiempo. Y que también tantas veces la ausencia del Estado se hace evidente y son las iglesias las que salen a generar un acompañamiento intenso en favor de la vida ante la ausencia del Estado por diversas razones. Se trata, la compasión y la misericordia, de abrazar la vida, de convertirse en compañía y sostén ante tamaño naufragio, dar testimonio del amor de Dios que nunca nos abandona. Es una reafirmación muy concreta del amor, que es un amor preferencial por los más vulnerables y los que sufren. Respuesta que hace que la palabra de la iglesia no sea una palabra retórica del mundo de las ideas o superflua, sino que sea una palabra encarnada en la realidad de nuestros pueblos, en donde es vivida como compasión, como ternura, como misericordia en favor de aquellos que están más golpeados por la pandemia. Sabiduría y discernimiento. Es de importancia la capacidad sabia de interceptar, detectar y discernir las más profundas inquietudes, preguntas y anhelos que están emergiendo desde las fibras más íntimas de las personas, de las familias y de nuestros pueblos. Detectar, discernir e interceptar este mundo que surge en medio de esta realidad. No nos podemos distraer de lo que está pasando. No nos podemos encerrar, ni alejar, ni excluir de lo que ocurre en torno del destino personal y social de nuestras gentes. No podemos ni debemos quedarnos en alguna zona de confort o de cierta seguridad. Necesitamos un compromiso importante con nuestra gente y nuestros pueblos en la medida de nuestras fuerzas, en la medida de nuestros propios recursos. La sabiduría y el discernimiento nos provocan ir más allá, reconociendo nuestra fragilidad y también nuestra finitud. Discernir los signos de los tiempos, prestar atención a la realidad que nos rodea y también nos interpela. Hemos de encontrar modos para educar la gratuidad, la belleza y también el sentido de la vida en este tiempo. Podríamos decir que es necesario educar para el buen vivir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es la manera de decir de Jesús este buen vivir. Un buen vivir que podríamos afirmar que es la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y también una muerte digna, el amar y el ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas en paz y armonía
con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno, visto como un ser humano universal y particular a la vez, valora como objetivo de vida deseable, tanto material como subjetivamente, y sin producir ningún tipo de dominación a otro. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es el buen vivir, en las palabras del mismo Jesús. La evangelización como desafío. Nos situamos en la urgencia de la responsabilidad evangelizadora. Somos anunciadores de buena noticia, incluso en tiempo de muerte. Debemos incluir la muerte social, consecuencia de la inequidad y la exclusión, el hambre y las guerras. Tenemos un fuerte llamado a ser testigos y testigas, quienes anuncian y construyen la vida, buena, bella, verdadera y más humana para todas y para todos. La Iglesia no puede callar, sino por el contrario, debe proclamar que el reino y su justicia se han acercado. La Iglesia en misión, la Iglesia en evangelización es la que proclama, la que sirve y la que acompaña. Así pues, esta misión como compasión, como esfuerzo misericordioso, es el esfuerzo por demostrar lo que la misión dice respecto al ser entero de las personas y de la Iglesia de Dios y del pueblo de Dios. Misión como compasión es un lema y un programa, una alerta y un desafío. Es también un reconocimiento y una esperanza. La compasión solo se vuelve históricamente relevante cuando es comprendida en la dimensión profética de la justicia y del amor de Dios. Quien fue atrapado por ese amor supera limitaciones y faltas de camino. Estamos frente a un siglo extremadamente contradictorio e inseguro, y esto se ha agravado con la pandemia. ¿Qué respuestas daremos a partir del discernimiento de los signos de los tiempos? ¿Qué evangelio anunciaremos? ¿Qué prácticas hemos de asumir, proponer y estimular? Son preguntas necesarias para este tiempo que la Iglesia en su conjunto, en comunión, debe dar. La conversión. ¿Cómo saldremos de la pandemia? ¿Mejores o peores? Solo hombres y mujeres nuevas y nuevos serán capaces de afrontar con realismo, razonabilidad y esperanza los tiempos nuevos, tremendamente difíciles, que seguirán en la pospandemia. El grado de sensibilidad por los sufrimientos de los demás es un indicador del grado de humanidad alcanzado por los creyentes. Lo contrario de la humanidad es la brutalidad, la incapacidad de reconocer la humanidad del prójimo, la incapacidad de ser sensibles a sus necesidades, de su situación. Se requiere un despertar de lo humano como base para la acción del espíritu en la misión. Se necesita un cambio de mentalidad y de vida, conversión. Este necesario despertar del humano a lo humano tiene que ver con la ternura. La ternura es reciprocidad entre iguales, ausencia de sumisión, cancelación de la figura del dominio, del dueño y del súbdito, descubrimiento y creación de relaciones que renuncian al catártico teatro de las figuras, el enemigo privado, el enemigo público, que anuncian a la oposición entre centro y periferia, que renuncian a la oposición entre centro y periferia, donde el centro es todo, yo, y la periferia son los otros. Serán quienes vivan en este horizonte que es fiel al hombre, a la humanidad y fiel a Dios, los que y las que podrán liderar la compleja reconstrucción de los días que vendrán.
de los días que tienen que ver con un mundo posible, otro, y también que es necesario. Una compleja reconstrucción de otro mundo posible y que también es necesario construir. La reconstrucción necesariamente será social, en unidad, fraternidad y sororidad. Hombres y mujeres. Una necesaria cultura del encuentro y la presencia en la sociedad de una manera activa. El pastor y teólogo José Míguez Bonino, en una charla en el año 2006, afirmaba: dos cosas que no pueden faltar en una teología de la misión en América Latina. La primera es la preocupación social por los pobres. Una teología evangélica que no sea capaz de asumir la causa de los pobres, de las personas excluidas, de los pueblos indígenas y negros, de las mujeres, de las personas con discapacidad, no tendrá el derecho de justificar su propio nombre, teología evangélica. Y la segunda, el trabajo de la reflexión teológica solo tiene sentido si es que tiene sentido para la gente, es decir, para las personas que viven, luchan, claman y buscan un mundo diferente a este en el que vivimos. Podemos afirmar que se necesita un nuevo paradigma. Vivimos en un tiempo disruptivo, de transición, entre viejos conceptos y visiones del mundo que, aunque plenamente vigentes, ya no dan cuenta de la realidad que nos apremia. El paradigma de la modernidad está en crisis y lo que refleja es la crisis de un tipo de civilización. Vivimos, y la pandemia ha venido a poner en evidencia, una crisis civilizatoria sin precedentes, que es una sumatoria de crisis, que bajo su paraguas incluye la crisis económica, social, ambiental, política, de valores, y podríamos hacer una larga y extensa lista de lo que significa esta crisis de civilización. Mario Benedetti va a decir: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Esto sería la crisis civilizatoria. Cuando creíamos tener todas las respuestas, alguien cambió todas las preguntas. Una nueva visión del ser humano, del mundo y de Dios comienza a imponerse y es necesario sea trabajado desde la teología de la misión por nuestras iglesias. La pandemia ha desnudado nuestro mundo, la gran parroquia, y ha hecho evidente las asimetrías enormes y las grandes exclusiones que ocurren día a día en medio de nuestros pueblos. Y la crisis civilizatoria es más evidente aún. El paradigma de construcción de nuestra casa común está agotado y se requiere una nueva lógica de construcción para la vida buena y abundante para todos los pueblos. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir, dice la palabra. Y esto tiene que ver con un nuevo paradigma necesario. Necesitamos pensar el nuevo tiempo y traerlo a la luz, que tiene que ver con el reino de Dios y también con su justicia. En tal sentido, la justicia en la visión bíblica tiene tres conceptos fundamentales: el equilibrio, la reciprocidad y la defensa de la vida. Y verán ustedes que el equilibrio no es equilibrio, es un profundo desequilibrio mundial. Nuestro mundo está en un desequilibrio sin precedentes. La reciprocidad, no hay reciprocidad entre los pueblos y entre nuestras gentes, y tampoco hay una defensa de la vida. Tanto los profetas del Antiguo Testamento como Jesús anunciaron un Dios de justicia, no desde el formalismo legal, sino en su apego a esta mirada,
la justicia divina busca un equilibrio que impida la excesiva acumulación, sea de riquezas o poder, una reciprocidad solidaria y la defensa de la vida, especialmente allí donde se ve amenazada la víctima indefensa, el humillado, los y las desprotegidas y desprotegidos. Hablando de la justicia, dice el estudioso del Antiguo Testamento, Bonrat, no existe ningún otro concepto en el Antiguo Testamento de importancia tan central para las relaciones vitales del hombre como lo es la tzedakah, justicia. Y agrega inmediatamente que esta justicia no debe simplemente entenderse como una norma general o ley universal, sino que es un concepto relacional. Tiene que ver con el fiel cumplimiento de todos los compromisos que han adquirido fuerza vinculante dentro de las relaciones establecidas entre Dios y su pueblo, entre el mismo pueblo del pacto y entre toda la humanidad en la interpretación universalista del pacto. Dios actúa con justicia cuando establece y restablece relaciones justas, restaurando a aquellos que han sido perjudicados en sus derechos legítimos como miembros de este pacto. Tal acción es equivalente de la salvación. Cuando Dios libera a Israel, cuando protege a los desprotegidos, cuando libera a los cautivos o reivindica el derecho de los pobres, Dios muestra su justicia. En un tiempo como el nuestro, podemos ser parte de un nuevo Kairos, que descubra delante de nuestras perplejidades caminos de renovación, de construcción de una esperanza solidaria para revolucionar el mundo en una dimensión del reino que no se puede percibir a simple vista. Resulta urgente recuperar la idea de que somos cooperadores de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3 y 9. En su misión, para el bien, la justicia y la paz entre las personas. Y no somos soldados al servicio de un comandante que declaró la guerra a los infieles y pecadores de este mundo, en medio de voces fundamentalistas que marcan otra agenda absolutamente diferente. Somos mujeres y hombres que cooperan con Dios para el bien, la misión, la justicia y la paz en medio de nuestro mundo común. Y me gustaría afirmar con un optimismo de gracia, en todo esto, lo mejor de todos nosotros es Dios con nosotros y nosotras. Lo mejor de todos nosotros es Dios con nosotros y con nosotras. Hombres y mujeres que buscan el reino de Dios y su justicia. Espero que se haya podido escuchar bien lo que les he compartido. He tratado de ser más breve para poder compartir y dialogar y poder construir y pensar juntos en este tiempo. Gracias, obispo. Estimados pastores, pastoras, hemos escuchado la disertación del obispo Américo y vamos a tener ahora algunas preguntas seguramente que queremos hacer al obispo y el obispo nos va a aclarar si tenemos algunas dudas también. Adelante, pastores, si tenemos algunas preguntas o algunas aclaraciones que quisiéramos tener también. Adelante, pastores. Lo que pueden hacer, sugiero, hermano Eduardo, es que pueden escribirlas en el chat, las preguntas. Puede ser un mecanismo práctico y fácil para ir siguiendo las preguntas, si les parece.
Amén. Ya hemos escuchado, ¿no? El obispo está pidiendo si pudiéramos escribir por WhatsApp, ¿no? En chat, ¿no ve? Las preguntas. Si queremos hacer así, también podemos hacerlo. Pastores, pastoras, adelante. Estás escuchando Radio Metodista, la emisora del Espíritu Santo de Dios.